La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primeramente en este programa os cuento el contenido de las primeras 3 copas de la ira de Dios, llevadas por ángeles en Apocalipsis capítulo 16. La copa número 1. El primer ángel dirigirá la primera copa hacia los que se han sometido y confiado en la bestia, quien es el anticristo, habiendo sido marcados como posesión suya para poder funcionar en su sistema económico. Totalmente engañados, han aceptado la nueva religión del anticristo y el falso profeta. Adoran al anticristo como si fuera Dios. Y según Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, por mandato del falso profeta, han construido una imagen que honra a la bestia, a la cual adoran. La imagen respirará y hablará, y demandará la muerte de todos aquellos que rehúsen adorarle. La plaga producirá una llaga severa y maligna en la primera copa. Copa número 2. El segundo ángel dirigirá su copa hacia el mar, que se convertirá en sangre, como la sangre de un cadáver, espesa, coagulada y putrefacta. Cada ser viviente en el mar, tanto hombres como mamíferos, peces y todo tipo de vida inferior, morirán. Afectará a todos los mares en todo el mundo y a todo lo que está en ellos. Copa número 3. El tercer ángel derramará su copa
en los manantiales y en los ríos que en su curso fluyen a los lagos, pantanos, etc. Todos estos lugares en los que se deposite el agua también se convertirán en sangre. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio y la Biblia nos enseñará de las 7 copas de la ira de Dios. Estamos en ello ahora. Acabo de hablar de las primeras 3 copas y que se derramarán sobre la tierra últimamente. Ya hemos visto 3. La primera, derramado sobre los que han recibido la marca de la bestia, resultando en una llaga terrible. La copa número 2 será derramado sobre el mar y cambiará en sangre, matando a todo ser en el mar. La tercera copa será derramada sobre los ríos y sus fuentes y hará lo mismo como la segunda copa. Continuaremos comentando un poco sobre la ira de Dios y entonces estudiaremos la 4ª, 5ª y 6ª copa. Con la 6ª copa, que tiene que ver con la batalla de Armagedón, iremos al libro de Zacarías y estudiaremos lo que pasa en Israel durante esa batalla, según lo que nos cuenta Zacarías capítulo 12, 13 y 14. Posiblemente no tendremos tiempo de terminar esta parte del programa, pero entraremos de nuevo en el próximo estudio, si así es. Estudiaremos brevemente un pasaje en Apocalipsis 19 antes de volver a nuestro estudio en Apocalipsis 16 y hablaremos de la copa número 7, de la ira de Dios. Pues vamos a ver un poco más de la copa número 3 ahora y entonces la 4. Hay un ángel celestial que preside sobre el elemento del agua, y aunque será un elemento totalmente contaminado en ese tiempo, él lo ve justo, el ángel digo. Ya mencionaré en el último capítulo que las personas humanistas, debido a que glorifican a los hombres y menosprecian a Dios, consideran que sus juicios son desproporcionados y crueles. Pero el cielo, con un punto de vista más claro y perfecto, puede ver justicia en todo esto. Un comentarista, F.B. Meyer, dice, nuestra época espiritualmente blanda o débil evita tales concepciones del juicio divino, pero es probable que nuestros estándares estén debilitados y distorsionados por el contacto que tenemos con lo que es terrenal y humano. El amor de Dios no es blando ni débil, sino fuerte, vigoroso y justo. Solamente al llegar a la tierra de luz y gloria podremos entender el verdadero horror que es el pecado. Esto sí es un horror. Y la apostasía humana. El cielo está muy fastidiado con el pecado y donde va el ser humano, la raza humana, a la apostasía completo. Y por eso la ira de Dios es justo. Warren Wiersbe observa,
En el gobierno de Dios, el castigo es semejante al crimen. Faraón, por ejemplo, intentó ahogar a los bebés masculinos hebreos, pero fue su ejército el que se ahogó en el Mar Rojo. Fue justo. El ángel dijo: ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Han manifestado su odio hacia Dios, matando a sus santos y profetas. El ángel atribuye estos actos de justicia a Dios. El que eras, oh santo. Su naturaleza santa no puede tolerar el pecado, y todo el pecado que ha estado y está en el mundo será llevado a juicio en los últimos tiempos. Oí al altar que decía: puedes ver que el altar en el cielo es personificado, y el altar tiene una voz que confirma: sí, oh Dios, Señor Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Yo no sé de otro altar que haya ganado un sitio en el cielo, aparte de el altar que es la cruz. Fue sobre ese altar donde el pecado fue juzgado, donde toda la ira de Dios fue derramada sobre el Hijo, que fue hecho pecado. El mundo ha rechazado esa cruz, donde el Hijo amado derramó su sangre, y ahora tendrá que beber la sangre. Sangre como la sangre de un cadáver. Proseguimos a copa número 4. El cuarto ángel dirigirá su copa hacia el sol, y una ola de calor como jamás haya sido experimentada en ningún lugar o tiempo alcanzará la tierra. El calor del desierto no es comparable con el contenido de esta copa. El amistoso sol que nos calienta y da luz a nuestras vidas se convertirá en nuestro enemigo. La piel humana en todo el planeta será abrasada por los feroces rayos que serán soltados sobre ella. Necesitamos aprender y establecer en nuestros corazones y mentes, mientras pasamos por este libro final de Apocalipsis, de la revelación de este libro, las cosas que no son habladas con suficiente énfasis en las iglesias en nuestro tiempo. Este libro nos revela, entre otras cosas, la doctrina de la dureza de la naturaleza caída del ser humano. Al caer la plaga sobre la humanidad, el resultado no es lo que posiblemente esperaríamos que ocurriera, es decir, una sumisión humilde y tierna, sino todo lo contrario. Vemos el puño del hombre levantado hacia el cielo en rebelión. El hombre blasfema contra su Creador por darle lo que justamente merece. Aunque fue creado para su gloria, rehúsa glorificarle. ¿Cuán duro es el corazón humano? ¿Podemos comprenderlo? Desde el tiempo en el que Adán y Eva cayeron frente a la tentación de la serpiente, nos hemos dado cuenta de su maldad. Jeremías lo expresó muy bien. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Esto puedes buscar en Jeremías capítulo 17, versículo 9. En la segunda generación, desde la creación,
Caín mató a su hermano Abel. Faraón después esclavizó a una nación entera, mandando que todos sus hijos varones fuesen ahogados en el Nilo. Y vez tras vez endureció su corazón contra los juicios de Dios. Requeriría escribir un libro para poder dar las muchas evidencias que comprueban la dura naturaleza del hombre, como se expresa en todo el Antiguo Testamento. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Dios, en amor, envió a su unigénito y amado Hijo al mundo, con el propósito específico de salvar a la humanidad de su pecado. Fue rechazado y maltratado por su propia gente, y en el nombre de aquel que ellos presumían era su Dios, le condenaron a muerte y le entregaron a los romanos para que le crucificaran. Una vez más, para ahorrar tiempo y espacio, no podré dar más detalles. Durante 2000 años, los millones y después billones, la población del mundo ha rechazado la oferta del Evangelio, mientras al mismo tiempo han aprobado y consentido el aborto y los sucios y perversos derechos de los homosexuales y lesbianas. Han perseguido y encarcelado a misioneros y predicadores, algunos hasta el punto de haber tenido que dar sus vidas. Pablo nos enseñó, utilizando las palabras del salmista, a formar la doctrina cristiana. En Romanos 3, versículo 10 hasta 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo estaba citando el Salmo 14, versículos 2 y 3, y también puedes hallar lo mismo en Salmo 140, versículo 3, y 10, versículo 3. El libro de Apocalipsis ahora nos muestra la profundidad de la dureza humana bajo la extrema presión de la gran tribulación. Vemos al hombre siendo leal al archienemigo de Dios, aceptando la marca que demuestra su devoción al dictador poseído por Satanás. Comento de nuevo acerca de la cuarta copa, por la cual no se arrepintieron para darle gloria a Dios, sino que blasfemaron su nombre. Otra vez, al derramar la quinta copa de ira, ellos blasfemaron contra el Dios del cielo y no se arrepintieron de sus obras. Después del derramamiento de la séptima copa, dice, los hombres blasfemaron contra Dios. En los capítulos 17 y 18, les observamos llorando y lamentándose por ver la caída de la prostituta, homicida y blasfema Babilonia. Pero no hemos visto todavía lo peor. Después del reino literal de 1000 años de Cristo sobre la tierra, un reino de paz y justicia que afectará incluso al mundo animal. El diablo será soltado de su prisión después de haber estado atado en el abismo durante el milenio. Cuando sea soltado, la población del mundo
abandonará el reinado de Cristo para seguir a Satanás. Apocalipsis 28 dice que el número de ellos es como la arena del mar. ¿Puedes ahora entender por qué Dios creó el infierno? ¿Qué más puede hacer con las almas inmortales que rehúsan aceptar su benigno reinado y su eterna salvación? Pasamos a copa 5. Esta copa está dirigida hacia el gobernante de una potencia mundial y final y representa de forma física lo que es la naturaleza espiritual de su imperio, que es una oscuridad total. Qué poderosas y dolorosas son las tinieblas. El dolor será algo interior, como una depresión que caerá sobre toda la tierra. Será un tiempo en el que el engaño político alcanzará su cima, más terriblemente aún de lo que fueron el comunismo y el nazismo. Será una esfera gobernada completamente por la mentira. Pasamos a la sexta copa. Para poder ser breve, no he comentado nada acerca de la comparación entre las plagas de Egipto y las copas de ira en este capítulo. Si estás familiarizado con aquellas plagas de Egipto, verás claramente que estos que vamos a ver o que estamos viendo son muy semejantes. Sencillamente diré que los juicios de Dios sobre Egipto alcanzarán una magnitud mucho mayor en Apocalipsis, donde relata una plaga de ranas que afectará al mundo entero. Mucho mayor en Apocalipsis, donde relata una plaga de ranas que afectará al mundo entero. Por el poder espiritual que poseerán las ranas, aunque son solamente 3 ranas, causarán una plaga universal. Los espíritus salen de la boca del diablo, del anticristo y del falso profeta, haciéndonos concluir que es como una propaganda esparcida por ellos, acompañada de señales milagrosas. Influirán sobre las fuerzas políticas de la tierra, creando una fanática mentalidad humanista contra Cristo. En la sexta copa entra en escena uno de los ríos más famosos de la historia. Las aguas del Éufrates se secarán por el poder de la copa de la ira de Dios y se abrirá un camino para el mundo oriental. Otro evento sin paralelo en todas las crónicas de la historia tomará lugar. La raza humana se entregará sin reservas a una batalla enorme que al final solamente servirá para llevar a cabo lo que aquí se expresa como el gran día del Dios Todopoderoso. Los ejércitos del mundo, tanto oriental como occidental, serán atraídos irresistible y sobrenaturalmente hacia Armagedón. Ahora vamos a cambiar, vamos a partirnos por algún momento de el capítulo 16 de Apocalipsis, donde hemos estado estudiando los primeros 4 plagas. Bueno, hasta el 6º hemos llegado ya últimamente.
Y vamos a pasar al libro del Antiguo Testamento llamado Zacarías. Este libro es una gran profecía, también de las mismas cosas que estamos estudiando en Apocalipsis. El profeta Zacarías habla del tiempo cuando el mundo entra en guerra contra Israel en esa batalla que hemos ya nombrado, la batalla de Armagedón. Vamos a Zacarías capítulo 12 y vamos a leer versículo 1 hasta 4. Dice Zacarías, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Bueno, vamos a examinar un poco este capítulo. Vamos a hacer unos comentarios sobre estos 4 versículos de Zacarías 12, 1 hasta 4. Ves que los verbos extiende y forma. ¿Dónde estoy? Estoy en el primer versículo otra vez. Dice Jehová que extiende, tiempo presente, es lo que quiero que notes aquí. Extiende los cielos y funda la tierra. Tiempo presente. Los verbos extiende y forma en tiempo presente, lo que significa que el Señor está siempre involucrado con su creación. El universo sigue extendiéndose. ¿No has oído lo que los científicos dicen en cuanto del universo? Que se extiende todavía. Y todas las cosas siguen renovándose. La profecía del capítulo 12 es pesada. Tiene que ver con la carga del Señor contra los enemigos de Israel. Dios mismo, creador del hombre, va a tratar con él cuando llegue su día, juntando a las naciones en el campo de batalla de Armagedón, bajo el monte Megiddo, en el valle de Jezreel, 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Este valle tiene una historia de guerra tremenda. Un experto ha declarado que duda que haya otra parte en el mundo donde hayan acontecido tantas batallas. Voy a apuntar, lo tengo apuntado, los textos de la Biblia donde se menciona bíblicamente guerras que han acontecido. Vamos a verlos uno por uno. Jueces 5, 19, Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 5 y versículo 19. Mire, vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanach, cerca de las aguas de Megiddo. Este es el nombre de este monte. No tomaron despojos de plata, mencionando solamente una guerra que aconteció en este lugar. Vamos ahora a Jueces capítulo 7, 2 capítulos adelante,
y habla aquí de los 300 hombres de Gedeón contra un ejército tremendo de Madián. Esta ocurrió en el mismo lugar, cerca de la colina, dice, de More, en el valle. Y está hablando de otro nombre dado al monte Megiddo. Vamos adelante a 1 de Samuel, capítulo 31. Y versículos 1 hasta 13, no voy a leer todos, pero esta batalla ocurrió contra los filisteos y Israel, y pelearon, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Bien, este ocurrió en el mismo lugar. Da otros nombres a este monte porque en diferentes generaciones cambiaron nombres, pero es el mismísimo lugar, lo que después fue llamado Monte Megiddo. Vamos a Primero de Reyes ahora, en capítulo 18. Primero de Reyes 18, versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cizón y allí los degolló. Pero tenía que ver con el mismo monte, ¿verdad? Donde estaba encima Elías y los profetas de Baal. Mismo lugar, por otro nombre, que se llama aquí Carmel. Bien, en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 30. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 30. Sus siervos llevaron su cuerpo en carro desde Megiddo. Aquí sí tenemos el mismo nombre, como está en Apocalipsis. Lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Bien, mencionando otra guerra que tenía lugar. Aquí se trata del rey Josías, que peleó contra Faraón Necao, y el Faraón lo mató en Megiddo, allí, y fue llevado de allí, como hemos leído. Uno más, Segundo de Crónicas, capítulo 35 y versículo 22. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él. Bueno, se trata de la misma batalla mencionado en Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Josías era un buen rey, pero hizo una gran equivocación aquí de pelear contra Necao, el faraón de Egipto, y él lo mató. Y entraba batalla, dice, en la llanura de Megiddo. Así que muchas batallas fueron peleados en ese lugar, en el monte o en el valle bajo el monte de Megiddo. El último guerra va a tomar lugar allí también. Se llama Armagedón. Armagedón, pero nombrado por ese monte Megiddo. Bien, vamos a aprender más de este monte
y ese valle en nuestro estudio. Esta es la escena de la guerra del gran día de Dios de que habla Apocalipsis. Desde allí la batalla se extenderá ampliamente. Desde allí la batalla extenderá ampliamente, llegando hasta la ciudad de Jerusalén. Zacarías está contando la parte principal y más importante, que es el ataque contra Jerusalén. El versículo 2 lo menciona. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y sigue allí contando. Allí fuera de la ciudad fluirá la sangre como un río, dice en Apocalipsis 14, versículo 20. Quizás nos sorprenda saber cuántas porciones de la Biblia hablan de este día del Señor. Les voy a dar toda la lista. No vamos a tener tiempo de leer todos. No, señores, son muchos. Pero les voy a dar los sitios en la Biblia para que tú los buscas si quieres. Si tienes en la mano un boli y en un papel, puedes apuntarlos. Salmos 2, versículo 1 hasta 9. Isaías 66, versículos 15 hasta 16. Joel, capítulo 3, 12, 21. ¿Qué dicen estos versículos? Habla del día del Señor, el mismo día. Mateo 24, 29 hasta 51 en el Nuevo Testamento ya. Mateo 25, versículo 31 hasta 46. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 6 hasta 9. Y capítulo 2 del mismo libro, la misma carta, segunda de Tesalonicenses, versículo 8, 2, 8. Apocalipsis 14, 20. Apocalipsis 16, 12 hasta 16. Apocalipsis 19, versículo 11 hasta 21. El profeta habla de una oposición mundial, cuando las naciones de la tierra no aguantarán más a Jerusalén, ya que los judíos que habían hecho un pacto con el anticristo ahora rehúsan adorarle. En versículo 3 de nuestra lectura aquí en Zacarías 12 dice: yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, dice. Algo que el mundo, las distintas naciones del mundo no van a poder aguantar más. Las dificultades que hay dentro de esa ciudad y las ofensas, como estamos oyendo en las noticias en el momento, derechos humanos, crímenes de guerra, etc., son insoportables para las Naciones Unidas. En esta profecía se juntan por última vez contra Judá y Jerusalén. Pero ahora, en las noticias, podemos ver los principios de esta oposición. En nuestros días, muchas veces tenemos en las Escrituras la expresión: Dios se acordó de su pueblo. Y en este caso expresa lo mismo en la siguiente forma: abriré mis ojos. Si estás en Zacarías 12, vea versículo 4. Abriré mis ojos. Es lo mismo que decir Dios se acordó. Esto quiere decir que ha llegado el tiempo en que Él mismo se involucrará para socorrer a los judíos.
en una situación imposible para ellos. La soberanía de Dios se manifestará agresivamente contra toda la fuerza de las naciones gentiles y contra cada individuo de su ejército. Ellos estarán confiados por la cantidad de ejército que tienen, pero Dios es capaz de influir en su estado de ánimo para que entre el pánico y así su entrenamiento en la batalla se cambiará en locura. Lee las noticias de 15 de enero de 2015, hace casi 10 años, 9 años ya. 15 de enero de 2015 habla esto en las noticias. Me acuerdo de leerlo y lo apunté. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este domingo a los judíos europeos que emigren a Israel desde el atentado contra la principal sinagoga de Copenhague, que causó un muerto. Israel es nuestro hogar, dijo Benjamín. Estamos preparados para acoger una inmigración procedente de Europa, afirmó en un comunicado dirigido a los judíos europeos. Sigue diciendo: a todos los judíos de Europa, digo, Israel os espera con los brazos abiertos, añadió el primer ministro. De nuevo, siguió diciendo, el terrorismo del Islam extremistas golpeó en Europa. Nuevamente, un judío europeo perdió la vida solo por ser judío. Y este tipo de atentados se repetirán, advirtió. Benjamín Netanyahu también afirmó que su gobierno adoptará un plan por valor de 180 millones de shekels, o sea, el equivalente de 45 millones de dólares, para alentar la emigración de judíos de Francia, Bélgica y Ucrania. El 10 de enero Netanyahu irritó a Francia diciendo a los judíos franceses que Israel era su hogar. Tras la toma de rehenes en el supermercado kosher, que se saldó con la muerte de 4 judíos. Como oí decir a un predicador mayor, leer las noticias en estos días es como leer la Biblia. El gobierno de Israel, con todas las naciones en contra, sigue edificando viviendas en la ciudad de Jerusalén. Bueno, seguimos adelante. Zacarías 12. La batalla de que hemos estado hablando ocurrirá contra los judíos y extenderá hasta la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer otros versículos más en Zacarías, capítulo 12. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David, esto es muy importante, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y, escucha esta parte, tremenda profecía. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo.
y la tierra la mandará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Semeí por sí, y las mujeres por sí. Y termina diciendo todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Vamos a comentar un poco sobre esta porción. Mientras tengo mi Biblia abierta a Zacarías capítulo 13, porque vamos a ver algún versículo o dos de allí. De acuerdo al propósito de Dios, las naciones se juntarán para ser destruidas. Y Él, Dios, vendrá a salvar a su pueblo, que estará en grandes apuros. 2/3 partes morirán. ¿Has escuchado? Hemos oído de millones de judíos que murieron en las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta destrucción será peor. 2/3 partes de la nación morirán. Y 1/3 parte será grandemente refinada y probada. Vamos a ver estos versículos. Versículo 8 de Zacarías 13, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la 3/4 parte quedará en ella. Ahora versículo 9, y meteré la 3/4 parte en el fuego. Se habla de una prueba para purificar esa parte. Los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Habla de esto en el Nuevo Testamento, de probar la fe. En la iglesia habla Pedro en el Nuevo Testamento, que la prueba de la fe, dice Pedro, es como se prueba el oro. Aquí está diciendo lo mismo en el Antiguo Testamento. Invocará él mi nombre, y yo le responderé y diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Bien, vamos, estos clamarán al nombre del Señor y así reconocerán a su Mesías, lo que los judíos no han querido hacer desde lo crucificaron hace 2000 años, tampoco lo reconocen ahora. Al terminar la tribulación, la última parte de la semana 70, profetizado en Daniel 9, 3 años y medio. La tribulación mayormente tiene que ver con los judíos. Y aquí nos dice, 2/3 partes destruido, la última parte refinado en el fuego. Cuando todas las naciones vengan contra Israel, dice en versículo 3 de capítulo 12 todavía, o será capítulo 14, voy a ver. No creo que sí. Ha de ser capítulo 12, versículo 2. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa, hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Ese es capítulo 12. Y luego también en, ¿dónde? En capítulo 14, versículo 2, vamos a verlo ahí. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada.
¿No has visto lo que ha pasado en el octubre pasado? No es muy diferente a lo que pasará en aquel tiempo, en el futuro, durante el tiempo de gran tribulación. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Los judíos llegarán a creer que Jesús de Nazaret es su Mesías prometido. El mismo yo que habla en versículo 10 de capítulo 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí. El que está hablando aquí en primera persona es el mismo Jesús de Nazaret, la misma persona que está hablando en primera persona. En este versículo, en el Antiguo Testamento, es Jesús que derrama el Espíritu. Es Él que dice, me mirarán. Probando dos cosas, que el que habla es el ángel del Señor que ha estado hablando en este libro de Zacarías desde el primer capítulo. El que es el verbo de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1. Si quieres apuntar este versículo, porque es muy importante, en Zacarías 1 es versículo 11 en el primer capítulo, donde habla el ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? El ángel, no un ángel, el ángel del Señor, el mensajero, que es lo que quiere decir ángel. El mensajero del Señor es el verbo de Dios, hablado en Juan 1:1. El ángel del Señor es el mismo Cristo que vendrá al mundo y es divino, porque Él es quien derrama el Espíritu. Y una persona de la Trinidad es quien derrama otra persona de la Trinidad. El Espíritu Santo será derramado sobre el remanente de Israel con gracia. Y este derramamiento producirá súplicas. Solo el Espíritu, testificando de Jesús, puede abrir los ojos para que el pueblo le reconozca y crea. Su primera ayuda es una ayuda interior. Recibiendo la gracia, serán fortalecidos los judíos. Voy a leer capítulo 12, versículo 10 otra vez. Derramaré. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Antes que vino al mundo. Él está en el Antiguo Testamento como está en el Nuevo. Desde el principio es el verbo de Dios, dijo Juan. Pero escucha lo que dice aquí a Israel. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Está hablando de la cruz aquí. Como los judíos fueron los culpables por colgarle y que los clavos traspasaran sus manos y se le lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y tenemos que terminar el estudio ahí, porque bueno, ya ha pasado el tiempo, pero continuaremos con este tema en Zacarías, cómo Israel, profetiza el profeta, Israel se despertará en el último tiempo, cuando Jerusalén es rodeado por ejércitos y no hay manera de escapar. Los
judíos reconocerán que Jesús de Nazaret es su Mesías. Vamos a continuar con eso en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros escuchando. Y mi deseo es que Dios te bendiga grandemente y que podéis ver lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos que estamos estudiando, lo que va a pasar en aquel entonces. Bueno, entonces nos despedimos por lo pronto. Espero que esté con nosotros en el siguiente programa.